la bilirrubina tenemos que saber lo que es el eritrocito tiene una vida de 10 y 20 días. Posteriormente a esto se va a lo que es a destruir y se va a dividir en dos grupos, que es la globina y el glicoemo. La globina sí es sintetizar hasta el punto de llegar a lo que son aminoácidos que llegan a ser reutilizados, y el glicoemo es reducido por lo que es una enzima, que es la hemooxigenasa, que lo va a dividir en tres. CO2, que este va a ser eliminado por lo que es de los pulmones, el hierro que va a ser utilizado en la médula ósea, y la biliverdina, que esta se va a llegar a reducir por la biliverdina reductasa, lo cual va a generar lo que es la bilirrubina indirecta o no conjugada, que llega a ser tóxica, ya, y esto se va a quedar lo que es en el torrente sanguíneo, y esto se va a unir lo que es a la propia albúmina, que lo va a llevar lo que es al propio hígado, en donde va a actuar a nivel de lo que es el hepatocito, donde le van a presentar lo que son las glandinas X y Z del retículo endoplasmático liso, y va a actuar aquí otra enzima más, que es la UDPGT, que es principalmente la glucoroniltransferasa, lo cual esta ya la va a transformar a lo que es la bilirrubina directa o la bilirrubina conjugada, que esta es hidrosoluble, sino también la bilirrubina indirecta liposoluble. Bien, después va a ser secretada por lo que es por la bilis, llegando a lo que es el duodeno, y se va a juntar con lo que son las bacterias intestinales, originando lo que es el urobilinógeno, y este urobilinógeno va a generar lo que es la estrocobilina, que principalmente va a ser lo que es el color que tienen las heces, y la urobilina, que va a ser el color amarillo que presenta la orina. Principalmente la estrocobilina va a ser de un 80%, mientras que la urobilina va a ser de un 2%, y el 18% restante se vuelve a regresar lo que es al hígado para ser utilizado nuevamente más tarde. Siguiente. Ya cuando vamos a hablar acerca de lo que es la ictericia, tenemos que identificar las clases, ¿no? O los tipos. Tanto si hablamos de una ictericia prehepática, hepática y poshepática, ¿no? Cuando hablamos de ictericia prehepática, no tiene que ver directamente con el hígado, sino tiene que ver con la parte externa, ¿no? Entonces, dentro de la parte externa podemos ver tanto una mayor producción, ya de lo que estaba conversando el compañero, ¿no? El UDP, que va a ser en este caso, que va a intervenir mucho en la transformación de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Y en relación a lo que es la ictericia prehepática, de un contexto externo, tenemos que identificar que hay de mayor producción y de menor afectación hepática, ¿no? Dentro de la mayor producción tenemos que identificar, como el compañero habló acerca de la fisiopatología, tenemos que ver que el grupo hemo, los glóbulos rojos, van a contener lo que es estos dos tipos de dos subunidades. Entonces, cuando nosotros vamos a identificar la deficiencia del G6PD DP o algunos defectos estructurales del glóbulo rojo, va a ser de que haya lisis, muerte, ¿no? Esa muerte va a ser de que el glóbulo rojo se desintegre y aumente lo que es el LDH, y eso va a producir ictericia a nivel prehepático, ¿no? Por ejemplo, la anemia hemolítica por la destrucción del glóbulo rojo va a identificar lo que es la bilirrubina indirecta y algunas reacciones de transfusión. Por ejemplo, como que cuando no es su grupo o factor directamente del paciente y transfundes otra sangre, va a haber una reacción. Esa reacción va a ser la ictericia prehepática, ¿no? Ese es a nivel de la mayor producción de la ictericia. La eritropoiesis inefectiva, ¿no? En este caso puede ser relacionado con la talasemia, la anemia perniciosa o la anemia sideroblástica. Tenemos que tener una idea de que esto no es directamente con el hígado, sino con lo que es la sangre o extrahepática. Como ya hablaba, algunas transfusiones masivas de algunos hematomas, ¿no? Los hematomas van a ser retenciones de sangre, y esas retenciones de sangre van a elevar, como hablaba, lo que es el LDH, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una menor captación hepática, en una hipoperfusión, ¿no? Entonces, en una hipoperfusión hepática va a haber mayor predominio por la bilirrubina indirecta, en insuficiencia cardíaca o en un shock, ¿no? Un shock congestivo. O directamente en la incidencia de fármacos. Por ejemplo, hay pacientes que toman rifampicina, probenecid, ribavirin o inhibidores de las proteasas. Eso va a hacer de que hay un mayor predominio de ictericia prehepática. Cuando ya hablamos acerca de lo que es la ictericia hepática, ya hablamos directamente de una relación tanto con el hígado que con el paciente que va a presentar la clínica, ¿no? De la ictericia. Cuando hablamos de la ictericia, tenemos que identificar que puede ser tanto bilirrubina indirecta, directa o mixta, ¿no? Dentro de eso, la no conjugada o la indirecta, tenemos que ver los mecanismos y cuáles son las causas, ¿no? Los defectos de la conjugación de la bilirrubina. En este caso, en relación va a ser dos síndromes, el síndrome de Gilbert y el síndrome de Lerner,
que más adelante lo voy a explicar. Cuando hablamos nosotros de una ictericia hepática mixta, tenemos que ver de alguna lesión o una injuria, ¿no? Una injuria hepatocelular, en este caso daño del hepatocito o el daño del predominio en la bilirrubina indirecta, y por eso el paciente va a presentar esa clínica. Como por ejemplo, ¿no? En este caso el predominio de una hepatitis. Una hepatitis, por ejemplo, siempre el paciente que presenta una hepatitis va a tener la clínica de ictericia, ¿no? O enfermedades hepáticas como hígado graso, cirrosis, enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, y como podemos decir, como está relacionado con el hígado, puede ser por mucha toxicidad a través de fármacos, el alcohol, o en este caso un uso inadecuado del factor del hígado. Y cuando nosotros hablamos de la bilirrubina conjugada, ¿no? O de la bilirrubina directa, tenemos que ver que va a ser los defectos de la excreción. ¿Por qué defectos de la excreción? Por ejemplo, puede ser algunas enfermedades en relación a esto, como por ejemplo el síndrome de Lewin-Johnson o el síndrome de Rotor, ¿no? En este caso, que ya no va a haber directamente tanto con la producción, sino va a haber con la excreción. ¿A qué hago referencia a esto? De que la bilirrubina tiene que ser excretada. Al haber una obstrucción en esto, o en este caso a diversas alteraciones en los mecanismos de excreción, va a ser de que esa bilirrubina se obstruya o se almacene más o haya mayor predominio tanto hepático, y por eso el paciente va a presentar esta clínica. Siguiente diapositiva. Y cuando nosotros hablamos de la ictericia hepática, podemos decir de que pueden ser por hepatopatías agudas, ¿no? Esta es una tabla para poder entender qué enfermedades o qué problemas están relacionados a cada grupo, ¿no? O las hepatopatías crónicas, como la cirrosis biliar primaria, la meningitis, esclerosa primaria, o en este caso cuando cuando en los pacientes se presenta un trasplante de órgano, ¿no? En este caso hay un rechazo del injerto o algunas enfermedades granulomatosas, ¿no? O por ejemplo en el contexto de la localidad puede ser la tuberculosis, los linfomas, tiroides, amiloidosis, y como se logra visualizar entre otras enfermedades. Siguiente diapositiva. Eso nos va a ayudar a entender en este caso tanto lo que es un contexto de cómo va a ser regulado la bilirrubina indirecta como la directa, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de síndrome de Guillain, es más común en este caso. ¿Por qué? Porque va a estar presente en la adolescencia. Acá dice la actividad de la UDP. La UDP en este caso es el mecanismo o el factor que nos va a ayudar a conjugar la bilirrubina, en este caso de bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. Al haber menor disminución de la actividad, entonces no va a haber una conjugación adecuada, y por eso, por eso es lo que se va a presentar esta patología, esta enfermedad. Los síntomas poco específicos son una ictericia transitoria durante periodos de estrés, en este caso enfermedad, cansancio, cuando hay consumo de alcohol o ayuno. El problema del síndrome de Guillain-Barré, vamos a identificar que hay dos tipos, ¿no? En esta etapa, la etapa neonatal, en este caso que dice que es la ausencia de UDP, ¿no? Sabíamos que el UDP va a ser el cofactor que nos va a ayudar a pasar de bilirrubina indirecta a directa. Entonces, la de Guillain-Barré va a estar relacionadamente con el sistema neurológico. ¿Por qué? Porque en la parte de los ganglios basales del cerebro va a haber un mayor acúmulo de bilirrubina, entonces esto va a haber predominio de ictericia neonatal. En este caso está relacionado más con lo que es la mortalidad del niño, ¿no? Y en este caso la progresión a clinéticos. La bilirrubina tipo 2 ya no es tanto neonatal, sino es en infancia. Tenemos que identificar que acá no hay un mayor compromiso, el paciente puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay niveles reducidos, ¿no? Como puede decir una menor hiposecreción, usualmente es asintomática. En este caso no hay un compromiso neurológico como la de tipo 1, y eso es en lo que respecta a la bilirrubina indirecta. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de la bilirrubina directa, tenemos que identificar que el otro síndrome va a ser el de Lewin-Johnson. En este caso es en la adolescencia, ¿no? Identificar que la bilirrubina directa va a estar elevada. ¿Por qué? Porque va a haber deficiencia del MRP2. Este cofactor va a hacer de que la bilirrubina ya sea excretada. Entonces, cuando hay deficiencia de esto, la bilirrubina va a tener mayor acúmulo en el hígado,
y va a presentar la ictericia. En este caso sería corregir esto. Y bueno, la ictericia va a ser una ictericia moderada por padecer esplenomegalia, por el acúmulo de bilirrubina y para concluir lo que es esto, el síndrome de Rotos, ¿no? Que es precisado en la adolescencia, deficiencia del OAP1B1 o del OAP1B3, ¿no? En este caso que es presentación menos fuerte que el síndrome de Ludwig-Johnson. Y la post-hepática ya es en relación de lo que no tiene que ver directamente con el hígado, sino ya con problemas de la expresión, ¿no? En este caso ya hablamos de lo que es, para entrar en contexto, ¿no? La vesícula biliar. Aquí estoy viendo todo el recorrido, ¿no? En este caso pueden ser dados por obstrucciones, ¿no? Entonces, como se sabe fisiológicamente, tenemos que ver que la bilirrubina, o sea, la bilis va a ser almacenada y tiene que ser excretada, pero en algunos casos los pacientes presentan cálculos biliares, que va a haber una obstrucción y en vez de ser excretada va a haber mayor acúmulo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con relación a la ictericia post-hepática, ya no directamente con el hígado, sino con la excreción, ¿no? Tenemos que identificar que puede ser de un subtipo de malignidad, ¿no? Como por ejemplo carcinoma, un cáncer pancreático, un cáncer hepático, un cáncer de vesícula biliar, en relación a todo en relación a la vesícula biliar, o unas enfermedades litiásicas, como yo les estaba hablando, por una obstrucción, una colelitiasis, una coledocolitiasis, una obstrucción en colédoco, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con itis tenemos que hacer hincapié a procesos inflamatorios, ¿no? Y el síndrome de Mirici, ¿no? Recordar las OTRF y procesos inflamatorios como la coningitis, esclerosante primaria, la pancreatitis. Los más comunes en este caso como las infecciones, ¿no? Por la hepatía, por HIV y la ascandiasis, ¿no? Identificar de que no toda colelitiasis puede presentar ictericia, pero sí la ictericia no hay un predominio directo, ¿no? Pero todo, o sea, más el curso o el cuadro clínico es de que toda colelitiasis no puede presentar una ictericia. Esa es la relación a los subtipos. La primera diapositiva. La primera diapositiva. Ahí las manifestaciones clínicas de ictericia, que la concentración de bilirrubina no es 2, en la mayor o igual de 2.5. ¿Qué tiene que ver a todos por ejemplo? La sacada de qué? ¿Qué literatura? No me engañes. De inteligencia artificial. Es mayor o igual de 2.5. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que presentan primeramente ictericia a nivel de corporal? La conjuntiva, no. No. La primera que no. El paladar posterior, es el que primero ingresa haciendo ictericia. Entonces, con mayor o igual de 2.5 comienza a tener manifestaciones de ictericia, no con 2. ¿Ya? Apuntáis ahí si viene el examen, la esculpanía, y la primera estructura es el paladar plano, paladar posterior plano. ¿Qué más ha habido? Ya, la ictericia prehepática. Acordarse muy bien que las anemias talasémicas son ictericias prehepáticas. Ya están advertidos, ¿no? La ictericia prehepática, la anemia talasémica. Las anemias hemolíticas, ¿en qué porcentaje? En realidad, las anemias hemolíticas son en mayor porcentaje prehepáticas, pero también pueden ser intrahepáticas, ¿no? ¿Qué porcentaje es prehepático? Ah, ¿de qué literatura? Otro de inteligencia artificial. Muy bien. Es un porcentaje, es decir, más o menos 60-70% de anemias hemolíticas son
prehepáticas. Las talasemias, el mayor porcentaje, casi ya llegando al 100%, ¿no? Las anemias talasémicas son prehepáticas. Las anemias filoblásticas están ahí también, ¿no? Pero el porcentaje es un poco bajo, no es mucho. Entonces, ¿se acuerdan que las anemias hemolíticas, las anemias talasémicas y las anemias filoblásticas pertenecen a la ictericia prehepática, ¿no? Que más haya fármacos que pueden producir ictericia prehepática, lo tienen ahí a la cabeza, la rifampicina, que es del tratamiento de tuberculosis, ¿no? Es la que es más hepatotóxica. Por eso está en primera línea como rifampicina, como ictericia. Bien, la intrahepática. Acordarse que los síndromes, como dijo el doctor, ¿no? Lo ha puesto muy bien, los síndromes de Gilbert y el síndrome de Kieffer-Nyquist. Kieffer-Nyquist es una patología en la cual tiene que ver mucho el terníqueos. ¿Qué es el terníqueo? Habla de, póngala en la hija, en otra diapositiva. Adelante. Ahí, ¿no? ¿Qué es terníqueo? Ahí lo he puesto. Tienes que saber lo que he puesto. Es los depósitos de bilirrubina que vamos a ver en ¿Los ganglios qué? celulares. Y él va a tenemos un compromiso. Como ven, el síndrome de Kieffer-Nyquist son dos tipos, muy bien, pero tiene mucha relación con el depósito de bilirrubinas a nivel del sistema nervioso central, como dijo el doctor, a nivel de ganglios basales, ¿no? Es el llamado terníqueos. Esta posibilidad es que estos pacientes con terníqueos hacen convulsiones por la patología ya mencionada, ¿no? Entonces, acuérdense que el Kieffer es netamente neurológico, ¿no? Es el depósito de bilirrubinas a nivel del sistema nervioso central, eso es el ganglio basal, ¿cierto? Vamos a ver, Dewey-Johnson es una ictericia moderada, ¿no? Puede aparecer o no puede aparecer esplenomegalia, ¿no? Y lo característico de Dewey-Johnson es que se forma ictericia en pacientes que usan muchos anticonceptivos de la revolución. No se sabe la causa que pueda producir ictericia en estos pacientes con consumidores de anticonceptivos orales, ¿no? Si algunos presentan, otros no se sabe esa etiología. Puede ser por su contextura, puede ser por factores de riesgo, como diabéticos, ¿no? Sobre todo diabéticos. Se agregan otras causas que pueden tener enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Vamos a ver la poshepática, pre-poshepática. Acá en las poshepáticas son mayormente enfermedades ya obstructivas, como ustedes muy bien, los cánceres a la cabeza de ictericia poshepática a nivel de hepático lo tienen al colangiocarcinoma, ¿no? Que es un cáncer de vías biliares propia del sexo, predomina más en el sexo femenino, ¿no? Tiene también la parte obstructiva de las enfermedades litiásicas, la cabeza, la polilitiasis, ¿no? Y la famosa procesos inflamatorios, ¿no? Que es la colangitis aguda, ¿no? O ciliar, que es ictericia, dolor abdominal y fiebre, ¿no? Pancreatitis, a ver mis expertos de pancreatitis, ¿qué tipo de ictericia es la pancreatitis aguda? Mis expertos de pancreatitis, ¿dónde están? Mis expertos de pancreatitis, ¿dónde están? ¿Qué me puedes hablar que la ictericia en pancreatitis aguda? En la pancreatitis, el paciente mayormente llega con
¿Y a qué se debe eso? Por el aumento de la bilirrubina. No, hay que, como les he dicho, la ictericia fosfolipática son mayormente procesos obstructivos. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos que el páncreas tiene sus partes, que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces hay pancreatitis aguda de tipo esto que tiene inflamación o edema más concentrado a nivel de la cabeza. Entonces, como hay mucha inflamación a nivel de la cabeza del páncreas, va a producir una obstrucción a nivel del conducto coledoso, ¿no? Y por eso va a haber un proceso obstructivo, aumenta la bilirrubina y producen este tipo de pancreatitis aguda con ictericia, ¿no? Las coledopatías de VIH no son tan estudiadas todavía, no se ha demostrado cuál es, pero se debe mayormente por infiltrado a nivel hepático, producen creo que producen una hepatitis viral en ellos, por esa ictericia. No estamos muy seguros de que sean poshepáticas, ¿no? Creo que es otro grupo, pero bueno. ¿Y las cariasis? ¿Qué es las cariasis? Ahí. Doctor, ¿qué es las cariasis? Ahí, díganlo todo. ¿Cómo va a llegar ¿cómo se llama? Ese gusano a producir ictericia poshepática? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es su trayecto? Realmente los trámites micoides están en el intestino delgado, ¿no? Por el proceso de la vena porta, mayor obstrucción. No, lo que pasa es que cuando el ácido micoides está en el nivel del intestino delgado, ustedes saben muy bien que el conducto coledoco llega a desembocar a qué nivel del intestino delgado, pero es una segunda porción. Ahí, por mala suerte, ¿no? Ellos ingresan y se enrollan, producen también esta obstrucción a nivel de ahí, entonces hay mayor concentración de bilirrubina, ¿no? Por eso hay ictericia poshepática por aspariciasis. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Sigue hepatitis. Bueno, iniciamos con hepatitis viral. Ya sabemos que en hepatitis viral tenemos hepatitis A, B, C, D y E. Iniciamos con la definición de la hepatitis A. La hepatitis A viene a ser una inflamación del hígado, la cual es causada por el virus de la hepatitis A. Bueno, es un virus ARN de la familia Picornabilidae, transmitido principalmente de forma fecal oral. La hepatitis B viene a ser una infección sistémica causada por un virus ADN parcialmente bicatenario de la familia Ectanabilidae, transmitido por vía parenteral o sexual, capaz de producir una hepatitis aguda o crónica. La hepatitis C es causada por el virus ARN de la familia Flavividae, el cual es transmitido principalmente de manera sanguínea, caracterizada por una alta tendencia a la cronificación. La hepatitis B, mayormente va a estar vinculado a lo que es la hepatitis B, porque tiende a utilizarlo para replicarse. Utiliza lo que es el HBGS, el antígeno de superficie. Bueno, lo usa como envoltura viral. Este virus, ARN, es pequeño, es envuelto y circulante, ¿no? La hepatitis C es una infección aguda, la cual va a estar causada por un virus ARN, transmitido principalmente, como la hepatitis A, vía fecal oral y frecuentemente en zonas con pocos elementos. Mucha patología. Hepatitis A. El virus de la hepatitis A suele ingresar al organismo mediante vía fecal oral, ya sea por agua o alimentos contaminados. Este se va a absorber en el intestino
delgado va a llegar al hígado a través de la circulación portal, va a infectar a lo que son los hepatocitos y se va a replicar en su citoplasma. El daño hepático es causado principalmente por la respuesta de nuestro mismo sistema inmunitario, especialmente lo que son los linfocitos T, lo cual van a intentar destruir las células infectadas. Acá se va a producir una inflamación del hígado y una alteración de la función del hígado, función del sistema hepatocelular. Sus características fisiológicas: no va a producir una infección crónica, la mayoría de estos pacientes se van a recuperar de forma completa y rara vez va a poder ocasionar lo que es una hepatitis fulminante. Hepatitis B. Ya mencioné que su vía va a ser bien parenteral, sexual, o también, me olvidé de mencionar, la perinatal. Aquí el ADN viral va a alcanzar el núcleo y va a formar un ADN circular estable, el cual va a servir de molde para lo que es la replicación del virus. El virus de la hepatitis B no va a ser directamente citotóxico, o sea que el daño va a ocurrir porque los linfocitos TCD8 no van a reconocer los hepatocitos y van a atacar a estos. Una inflamación persistente por hepatitis B puede ocasionar una necrosis hepatocelular, fibrosis, cirrosis y además un carcinoma hepatocelular. Hepatitis C. Ya mencioné que se transmite principalmente por lo que es la exposición sanguínea. Se va a presentar una elevada tasa de mutaciones, generando así múltiples variantes de esta hepatitis viral, ¿no? Su presencia va a ocasionar una inflamación crónica del hígado, también va a activar células estrelladas hepáticas, va a ocasionar que existan depósitos progresivos de colágeno y también, como último, puede causar cirrosis o bien una fibrosis en el hígado. Algunas características de esta va a ser que tiene una tendencia a la cronicidad y puede aumentar el riesgo de carcinoma hepatocelular. La hepatitis D, el virus de la hepatitis D va a requerir, como ya mencioné anteriormente, la presencia del virus de la hepatitis B, porque va a utilizar lo que es su antígeno de superficie para poder formar su laboratorio. Puede ocurrir de dos formas, como una coinfección o una superinfección. En ambos va a necesitar del favor de la hepatitis o del virus de la hepatitis B. Este virus de la hepatitis B se va a replicar mediante los hepatocitos y va a desencadenar lo que es una respuesta intensa inmunitaria. La inflamación viene a ser muy severa y en su mayoría de casos va a ocasionar una destrucción hepatocelular. Sus características fisiológicas vienen a ser que tiene una evolución más agresiva y va a tener un mayor riesgo a ocasionar una hepatitis fulminante y también cirrosis. Hepatitis E. Esta, como la hepatitis A, se transmite por la vía fecal-oral. Va a infectar a los hepatocitos y se va a replicar en el citoplasma. El daño de este virus va a ser mediante la destrucción de células, mediante la respuesta del huésped a sus células infectadas, ¿no? Va a producir inflamación y además una disfunción hepática. Características fisiopatológicas: generalmente no es autolimitada, no suele cronificarse en personas inmunocompetentes y puede ocasionar una hepatitis fulminante, usualmente grave en mujeres. Fases clínicas. Tenemos la fase clínica de la hepatitis A. Iniciamos por las fases preclínicas, en donde tenemos que esta va a tener un periodo de 15 a 50 días, en donde se va a observar una replicación silenciosa y una alta infectabilidad.
fecal. Fases preitérica. Acá vamos a encontrar fiebre, malestar general, náuseas, anorexia, dolor en el hipocondrio derecho y también puede conducir a un cuadro gripal, ¿no? Fase ictérica, acá vamos a encontrar ictericia y en la fase de convalescencia va a haber una resolución progresiva. La hepatitis B, su fase de incubación viene a ser algo de 30 a 180 días y ya casi en su fase aguda se va a ver un aumento de las transaminasas. En la evolución hay dos caminos, hay una resolución o una cronificación. O bien existe curación o bien existe una cronificación que tiene 4 fases. La fase de la infección crónica por el virus de la hepatitis B, la primera es la fase inmunitaria, en donde va a existir una alta replicación viral y ya va a poder observar un antígeno de la hepatitis B positivo. Hay poco daño hepático y también es frecuente a lo que es una infección perinatal. Segunda fase viene a ser la fase inmunativa, donde va a haber una elevación de las transaminasas y va a haber una cronificación, una necroinflamación del hígado. En la fase 3 va a haber una fase de portador inactivo, en donde el ADN viral va a estar bajo, pero igual siguen las determinadas altas. La fase de reactivación, que es la cuarta, esta es la última, va a haber un aumento de la replicación viral, va a haber una elevación de las transaminasas y una progresión de lo que es una fibrosis. Con el diagnóstico de hepatitis A, el marcador va a ser específico. No se va a realizar mediante la prueba de antígeno de inmunoglobulina M. El marcador de inmunidad va a haber una presencia de este antígeno IgG, y lo que significa que va a indicar una infección previa o una inmunidad adquirida por vacunación. En los hallazgos de laboratorio se va a observar una elevación significativa de las transaminasas por encima de 500 y niveles de bilirrubina total. En hepatitis B va a haber una estrategia en privado, se va a recomendar el uso de 3 marcadores: el antígeno de superficie, el contraantígeno de superficie y el anticuerpo contra el núcleo. En la hepatitis B aguda se indica por la presencia del HBsAg y el anti-HBc, y donde el IgM va a dar positivo. En hepatitis B crónica se va a definir por la persistencia del HBsAg por más de 6 meses y la evaluación adicional. Una vez diagnosticada la cronicidad, se va a utilizar una carga viral, ¿no? Y el antígeno HBeAg para determinar la fase de infección o la necesidad de tratamiento. Ya. En hepatitis A, el segundo tratamiento va a ser sintomático de soporte. La curación va a ser la reconstrucción clínica y la normalización de las enzimas de En la hepatitis B aguda, el tratamiento va a ser con entecavir de 0.5 miligramos por día, o también tenofovir de 300 miligramos al día. La duración va a ser hasta la pérdida del HBsAg y el post-trasplante indefinido, ¿no? La suspensión va a ser tras el aclaramiento de y en trasplante no se va a suspender. En hepatitis B crónica, el tratamiento tenemos al interferón
Entecavir y según su posología, entecavir va a ser de 0.5 miligramos al día. En el caso de una cirrosis descompensada, la duración va a ser de 48 semanas y según los análogos nucleótidos va a estar prolongado o indefinido en la mayoría de los casos. La suspensión va a ser segura si en caso del HBsAg va a ser negativo, la AN va a ser indetectable y el ALT normal. En el caso de hepatitis C, el tratamiento tenemos al sofosbuvir, una tableta al día, duración 12 semanas. También vamos a tener al Brentacivir, 3 tabletas al día, duración 8 semanas. En el caso de que haya una coinfección de la hepatitis B y la hepatitis D, las características de este es que la enfermedad va a ser más agresiva, va a haber una progresión más rápida de cirrosis y un mayor riesgo, ¿no? En el tratamiento principal se da interferón pegilano alfa, tratamiento prolongado, la respuesta va a estar limitada y puede haber recaídas frecuentes. Según la posología tenemos el interferón de 180 microgramos a la semana, entecavir de 0.5 miligramos al día, tenofovir 30 miligramos al día. La duración de este va a ser por 48 semanas y antivirales en el caso de la hepatitis B prolongado según la actividad viral. Si bien ahí el tratamiento de hepatitis sea más que hepatitis B, C y D son retrovirales, ¿no? Porque tenemos el tenofovir, ¿no? El cavavir, que son usados mayormente en pacientes con VIH, ¿no? Son retrovirales. No la mayoría que la contraindicación ahí del tenofovir que no se debe usar en pacientes que aparte que tengan hepatitis tengan un problema renal tóxico, ¿no? Lo demás sí puede usarse. Esa es la recomendación, que el tenofovir no debe darse en pacientes que sean nefrotóxicos, que tengan alguna patología renal y tengan hepatitis sea BC o D, ¿no? Mayormente usando el cannabis o el otro es, había otro ahí. El primero es sopa, tenofovir, no, el sofavir y el brentacivir, cualquiera de los dos pueden darse, ¿no? De estas tres, de estas hepatitis, sea A, B, C y D, ¿no? El que tiene para todos chicos ustedes del grupo, ¿no? ¿Cuál de estas hepatitis es la hepatitis fulminante? ¿Cuál de las hepatitis han expuesto, sobre todo los doctores, por el grupo ya? ¿Cuál de estas hepatitis es la hepatitis fulminante? La B. A ver qué opinión tienen ustedes. La A, la hepatitis A, es la que tiene mayor fulminante. Aunque no lo crean, es la hepatitis A. La A, ¿está logrando? Y la hepatitis que está muy relacionada con cáncer, con hepatocarcinoma, ¿cuál es? ¿Ah? ¿La B o la C? La C. La C es la hepatitis que está muy relacionada con el hepatocarcinoma. Ya, muy bien. Listo, chicos. ¿Verdad? Ya. Nos vemos. Voy a revisar los exámenes el día de mañana. Estaré entregándole al delegado las notas, ¿no? Algún reclamo lo pueden hacer el día sábado, ¿ya? Algún reclamo puede hacer sus notas, puede hacer sus exámenes.
¿Ah? ¿Sí va a dejar revisar los exámenes? ¿Ah? ¿Sí va a dejar revisar los exámenes? Claro, porque el día sábado, porque ya esto ya es pago, ¿no? Porque tengo ahorita la charla. Le va a avisar al delegado dónde No, yo le doy al delegado y él le da a ustedes, ¿no es cierto? Y lo Claro, y para revisarlos el sábado, ¿dóde sería? Lo revisé en la Mercedes, en la mañana. ¿A partir de qué hora? ¿Ah? Claro, por la mañana. Claro, mejor. Le doy al delegado, lo publico, alguna objeción que quieran, ven su nota el día sábado. ¿Lo que dice?